Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y vamos a hablar ahora de cine y sobre todo de un centenario. Sobre todo queremos repasar pues la filmografía, las obras, las películas de uno de los grandes directores de cine, tal vez menos conocido por su nombre, pero que seguro cuando vayamos repasando algunas de sus obras pues las vamos a ir reconociendo. Como saben, cuando hablamos de cine hablamos con Luis Alberto Jiménez, que es el director del blog Cine para Disfrutar, al que vamos a saludar ahora. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola François, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido, un día más. Bueno, es verdad que este mes de junio, julio, estamos tocando varios, digamos, aniversarios, ¿no? El último fue el de Marilyn Monroe, al que, por cierto, Telemadrid ha dedicado un ciclo durante estas últimas semanas, en fin de semana, para que podamos recuperar sus películas. Ahora tocaría hablar de un autor un poquito más moderno, que cuéntanos quién es. Pues mira, hoy vamos a hablar de Norman Jewison, un director de cine que, como tú has dicho, cumpliría también 100 años este mes de julio. Pues nació el 21 de julio de 1926 y falleció con 97 años el 20 de enero de 2024. Uh-huh. Y quizá no es muy conocido por su nombre, solo por el nombre, pero en cuanto veamos alguna de sus películas, ya verás como casi todos, si no las hemos visto, nos suenan un montón. Uh-huh. Entonces, como director rodó 44 trabajos, entre series de televisión, películas para la televisión y largometrajes, y nosotros nos vamos a dedicar más a los largometrajes como hacemos siempre. Muy bien. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la primera película que dirigió este director? La primera película de Norman Jewison fue Soltero en apuros, del año 1962, una comedia con Tony Curtis. Es la típica comedia de persona, hombre, mujer, que de repente es un soltero, como dice el título de la película, que vive una vida estupenda y tal, pero de repente aparece una niña en su vida. En este caso es una sobrina y entonces se tiene que hacer cargo de ella. Y claro, desde ese momento revoluciona toda la vida de este hombre y todo se vuelve patas arriba. Pues una divertida película que, como curiosidad, hablamos de ella porque es la primera que rodó. Uh-huh. Posteriormente rodó en el año 65 El Rey del Juego, con Steve McQueen, Edward G. Robinson y Karl Malden. Esta película está ambientada en el mundo del póker y hay unas escenas bastante importantes, bastante pues representativas de las partidas de póker, y tiene pues esa curiosidad de que tiene que mantener la tensión con una partida de póker que es lo menos activo, el menos movimiento que podemos decir que tiene en una película. Entonces también está muy bien. Y con Steve McQueen, que luego también rodaría algún título más en su carrera. Uh-huh. Muy bien, continuando con la filmografía de Norman Jewison, ¿qué otra película es así destacable de sus primeros tiempos? O, por ejemplo, ¿cuál es la gran primera película que tuvo el reconocimiento del público? Pues mira, por ejemplo, es una película típica de los años donde estaba la guerra, o sea, la Guerra Fría. No, la Guerra Fría. Bueno, esa es otra película que se me ha pasado decirte. Es que vienen los rusos del año 1966 con Alan Arkin, Eve Marisen y Brian Keith. Es, como tú has dicho, durante la Guerra Fría, un submarino ruso encalla en las costas de Estados Unidos. Al desembarcar para pedir ayuda, pues los habitantes de esa ciudad costera pues piensan que están invadiendo Estados Unidos y entonces organizan su defensa sin contar con nadie más. Es otra comedia divertida de estos primeros años de Norman Jewison. Pero la primera película que yo creo que todos vamos a conocer y recordar es En el calor de la noche, del año 1967, con Sidney Poitier y Rod Steiger. Es una película que nos habla de un hombre negro que llega a un pueblo de Mississippi y cuando está en la estación es confundido con un sospechoso de asesinato. Le detienen, pero cuando demuestra que es policía de Filadelfia, tiene que ayudar al sheriff en la investigación que están llevando a cabo para esclarecer ese asesinato. Es una película muy interesante, es una película sobre
ahora como es natural no me sale la palabra, sobre los negros y los blancos. Sí, el racismo, sí. El racismo, François, muchas gracias por la ayuda. Y es una película que cuando la vemos nos sobrecoge un poco por la importancia que tiene ese tema tan importante de aquellos años, de los años 67, 68, donde todos pues había ese problema entre blancos y negros. La película, hay que decir, que tuvo 5 Oscars. Mejor película, mejor actor para Rod Steiger, mejor guion adaptado, mejor sonido y mejor montaje. Una curiosidad que hoy vamos a ver de las películas de Norman Jewison es que algunas de ellas han ganado Oscar, pero ninguna de ellas le ha ganado al mejor director. Yo pienso que alguna de ellas podía haberlo quizá conseguido, pero es una curiosidad. Han ganado algunas películas Oscar, pero ninguna como mejor director. Entonces, bueno, pues es otra curiosidad de este gran director. También tuvo premio de los Oscar el caso de Thomas Crown, aunque uno de los Oscar, por así decirlo, se podía decir menores, ¿no? No de Menores, película, sí, guión, sí, etcétera, etcétera, pero sí por lo menos de canción. De canción, Oscar la mejor canción. Fue del año 1968. Aquí repite otra vez con Steve McQueen y Faye Dunaway, y trata sobre un millonario que está aburrido en su vida y no se le ocurre otra cosa que, para divertirse, organiza un atraco perfecto a un banco para luego irse a Brasil. Y después de reunir a unos delincuentes y depositar 3 millones en un banco suizo, da el golpe y no deja ninguna pista, por lo que cree que ha hecho el atraco perfecto. Pero se encarga una investigadora de una compañía de seguros, se encarga de intentar resolver el caso. Y entonces aquí vemos el juego del gato y el ratón con esta película, que es divertida, que es una película pues bastante curiosa sobre cómo uno piensa que ha hecho el golpe perfecto y la investigadora que está detrás de él parece que le va a coger, que no le va a coger. Es una película también curiosa y que merece la pena ver. Si, como dices tú, ganó el Oscar a la mejor canción. También Norman Jewison, del que hemos hablado ahora, que ha hecho comedias, que ha hecho intriga, también es famoso por sus musicales, que incluso 2 de ellos son de los más famosos del siglo pasado. ¿Cuáles son? Pues mira, sí, son 2 películas que todo el mundo conocemos o que hemos oído hablar de ellas, y si nos preguntan quién fue el director, a mí el primero no lo hubiera sabido, ahora ya lo sabemos, claro, pero en esa época no. La primera de ellas, de las famosas películas musicales, fue El violinista en el tejado, de 1971, con Topol y Leonard Frey. Pues es una deliciosa película musical que tiene lugar en un pueblo ucraniano. Allí vive un lechero que conoce a un pobre estudiante al que ofrece la casa y comida a cambio de que dé clase a una de sus hijas. Pues aquí tenemos los conocidos números musicales de Si yo fuera rico y tantos otros que nos hacen tararear y que nos hacen recordar esta película, y ahora ya nos va a unir la película con el director. También ganó 3 Oscars, el de mejor fotografía, mejor sonido y banda sonora original adaptada. O sea que... Y ahora para mí viene la película quizá más conocida, o la que más nos suena a todos, por lo menos el nombre, y es Jesucristo Superstar, del año 1973, con Ted Neely y Carl Anderson. Es la adaptación al cine de la exitosa obra de Broadway que relata la historia de Jesús de Nazaret por medio de canciones de rock muy pegadizas. Este musical, cuyos autores fueron Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, sigue siendo uno de los más famosos de todos los tiempos. Es una película que yo creo que todos hemos oído, hemos tarareado alguna de las canciones. Yo recuerdo que cuando salió el disco, porque esto yo lo tengo en disco, el doble LP famoso, pues me lo compré cuando pude y lo tengo ahí guardado, y es no sé, una especie de tributo a esa película que yo creo que todos hemos visto, hemos conocido y nos ha gustado, vamos, pienso yo que nos ha gustado un montón por cómo ofrecía la historia a ritmo de rock. La verdad es que tanto por El violinista en el tejado como por Jesucristo Superstar podría perfectamente haber conseguido Norman Jewison el tan ansiado Oscar, ¿no?, a mejor director, sí, porque la verdad es que son dos obras muy, muy interesantes. También, como hemos dicho, digamos que Jewison es un poco todoterreno, ¿no?, porque no se ha especializado solamente en un género cinematográfico, sino que ha tocado comedia, thriller, comedias deliciosas como la siguiente película de la que nos vas a hablar. Pues sí, es Hechizo de Luna, de 1987, con Cher y Nicolas Cage. Está ambientada en la comunidad italiana de Nueva York
donde una viuda decide contraer matrimonio con un solterón de carácter débil, que está interpretado por Danny Aiello. Ella piensa que lo va a manejar a su antojo y por eso yo creo que le pide matrimonio y se van a casar. Pero cuando el futuro marido se tiene que ir a Sicilia para visitar a su madre que está enferma, le pide que invite al hermano al que no ve hace tiempo. Este hermano es Nicolas Cage. Y a partir de ese momento, entre la futura esposa y el hermano del futuro esposo, pues hay una serie de, podríamos decir, tensión, una serie de malos entendidos o una serie de enfrentamientos que desembocan en algo que no vamos a decir, por supuesto, pero que todo el mundo nos imaginamos cuando hablamos de esto. Y esta película tuvo también 3 Oscars para Mejor Actriz, como fue Cher, Actriz Secundaria para Olympia Dukakis y Mejor Guión Original. Como vemos, pues otra película con Oscar, pero que tampoco tuvo premio para el Mejor Director. Desde luego que la verdad el reparto de esta película está genial. En esta película todos están perfectos, incluso hasta los perros que acompañan al abuelo. Una película divertida, una película muy buena y merece, bueno, como todas las de hoy, merece la pena ver, ¿eh? Bueno, ¿y qué podemos hablar de Huracán Carter, que también es otra de las películas ya un poco casi entrando en los años 2000 que hizo Norman Jewison? Pues es del año 1999 y está basada en hechos reales. El protagonista es Denzel Washington, que interpreta a un boxeador negro que tras superar una juventud difícil llega a ser aspirante al título de los pesos medios. Sin embargo, en 1966 fue injustamente acusado de un triple asesinato. Tras un juicio lleno de errores y bastante problemático, pues fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Esta película pues es interesante al estar basada en hechos reales y recuerdo que la han puesto, qué casualidad, en televisión hará 2 o 3 días. Entonces es reciente el título para aquellos que la han podido ver últimamente en estos días en televisión. Bueno, y dentro de este repaso a la filmografía de este director, ¿qué otra película podemos destacar? Pues mira, la última que hizo, que fue en el año 2003 y se titula La Sentencia, con Michael Caine y Tilda Swinton. Está ambientada tras la Segunda Guerra Mundial y aquí un ex verdugo nazi que está refugiado en Francia es objetivo tanto de sicarios que quieren acabar con él como de investigadores policiales franceses que quieren saber qué es lo que pasó en su anterior vida. Entonces es una película curiosa, una película, yo no la he visto, te lo digo, voy a ser sincero contigo y con todos los oyentes que no la he visto esta película, pero también es una película creo que muy interesante para poder conocer más a este director, a Norman Jewison, al cual le hemos celebrado su centenario pues de esta manera. Pues Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por haber hecho este esfuerzo para poder recuperar todas estas películas de la filmografía de este director, Norman Jewison, fallecido en 2024, que habría cumplido este año 100 años. Muchas gracias y a disfrutar del cine. Hasta la próxima. Nada, François, hasta el próximo día. Adiós.